Esa mocosa inútil, ¿qué hace aquí?, siseó mi madre cuando entré en el gran salón de baile del Ritz-Carlton de Chicago, con la mirada cortando a la multitud como una cuchilla afilada. Pero yo me limité a sonreír, porque después de 14 años, ya no era la Adriana Miller a la que habían quemado y desechado. Y esta noche me aseguraría de que toda esa maldita familia volviera a arder en llamas. Estaba allí de pie con 32 años, con mi vestido negro ceñido a mi figura a la perfección, elegante, elegante. Una declaración en sí misma. El tipo de vestido que gritaba dinero y poder. El tipo que nunca hubiera soñado con llevar cuando me echaron. El salón de baile del Ritz-Carlton brillaba a mi alrededor. Un mar de candelabros de cristal proyectaba una luz dorada sobre las mesas cubiertas de seda. El aire se llenaba del tintineo de las copas de champán y el murmullo de la élite de Chicago. Era marzo de 2025, y esta era la boda de mi hermana Emily, un evento fastuoso que apestaba a privilegio, el tipo de evento al que una vez me dijeron que nunca pertenecería. Pero aquí estaba yo, sin invitación pero innegable, y el peso de cada mirada en la sala se sentía como un foco de atención que me había ganado. La primera voz que se abrió paso entre el murmullo de la multitud fue la de mi madre, Elizabeth Miller. Una abogada de alto perfil cuyos cabellos rubios y su vestido rojo a medida la hacían parecer la reina que ella creía ser. «Esa mocosa inútil, ¿qué hace aquí?», escupió, lo suficientemente fuerte como para que los invitados más cercanos volvieran la cabeza, con sus pulidas sonrisas vacilantes. Esa palabra, inútil, me golpeó como una vieja cicatriz que se abre. No era la primera vez que me tildaba con ella. Todavía podía oír su voz de cuando tenía 8 años, de pie en la cocina de nuestra mansión de Lake Forest, con mis manitas agarrando una libreta de notas con sobresalientes. «¿Crees que esto te hace especial, Adriana?». «Emily es la que importa», espetó, arrojando mi arduo trabajo a un lado como si fuera basura. Mientras tanto, el notable de Emily le valió una palmadita en la cabeza y una muñeca nueva. Así eran las cosas entonces. Yo siempre a la sombra y Emily siempre la niña mimada. Dejé que mi mirada se desviara hacia mi padre, el doctor Thomas Miller, que estaba de pie a unos metros detrás de ella, con su traje gris impecable como siempre. El cirujano plástico de referencia en Chicago para los ricos y vanidosos ni siquiera me miró. Solo se quedó mirando su copa de champán, como si en ella estuviera el secreto para evitar este desastre. Típico. Había dominado el arte de fingir que yo no existía mucho antes de que me echaran. Recordé cuando tenía 10 años y volqué accidentalmente un vaso de cristal en la cena. Tonto patoso, había ladrado, con el rostro rojo de irritación, mientras Emily sonreía socarrona al otro lado de la mesa. Una semana después, ella había derramado un vaso entero de leche en el suelo de madera, solo por diversión, y él se había reído, llamándolo adorable. Ese era el patrón. Mis errores eran crímenes, los de ella eran encantadoras peculiaridades. Y luego estaba la propia Emily, la novia, radiante con su vestido personalizado, probablemente algún número de diseñador caro de Michigan Avenue. Se volvió hacia mí, sus labios rojos curvándose en esa pequeña sonrisa de suficiencia que había odiado desde que éramos niñas. «No estás en la lista de invitados, Adriana, mi nuno», dijo, con una voz rebosante de falsa dulzura, lo suficientemente alta como para atraer más miradas. Se sacudió el cabello perfectamente rizado, la tiara de diamantes captando la luz como una corona que siempre había lucido ante sus ojos. No me inmuté. Llevaba años preparándome para esa mirada, la que me había lanzado todos los cumpleaños en los que se olvidaban del mío pero convertían el suyo en un maldito circo. Todavía la veía a los 6 años apagando velas en un pastel de 3 pisos mientras yo estaba sentada en un rincón con un bizcocho rancio, a la que le decían que dejara de ser tan necesitada. Le habían organizado fiestas con paseos en pony y payasos, mientras que en mi 12º cumpleaños me dieron un sermón sobre cómo nunca llegaría a nada. Su prometido, Daniel Carter, dio un paso al frente entonces, con sus anchos hombros rígidos, en una esmoquina medida. Era uno de esos tipos de Wall Street que habían hecho una fortuna negociando acciones en el Chicago Loop, todo encanto y movimientos calculados. «Hasta ahora. Tienes que irte», empezó, con un tono seco y autoritario, como si estuviera despidiendo a un don nadie. Pero entonces sus ojos se fijaron en los míos y lo vi. El destello de reconocimiento, la palidez repentina que se apoderó de su cuello. Me conocía. No como Adriana Miller, la hermana abandonada, sino como la directora general de Miller Well Nutrition, la empresa con la que había rogado asociarse hace 2 años. Lo rechacé de plano después de descubrir las cifras sospechosas en su propuesta. Abrió la boca y luego la cerró, con las palabras muriéndose en su garganta.
Incliné la cabeza, dejando que una sonrisa lenta y deliberada se extendiera por mi rostro. «Es curioso que digas eso, Daniel», dije con voz tranquila pero lo suficientemente aguda como para cortar el cristal, «porque recuerdo claramente que me invitaste, cuando estabas de rodillas, suplicando un trato con Millerwell. Supongo que no sabías a quién le estabas pidiendo realmente, ¿eh?» Una oleada de susurros se extendió entre la multitud, las cabezas se volvieron. Los ojos se lanzaron entre nosotros. Pude sentir cómo el aire cambiaba, la tensión se enroscaba más y ya sabía a victoria. La sonrisa de Emily vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «Estás delirando», espetó, ahora más fuerte, dirigiéndose al público. «Nadie te ha invitado, solo estás aquí para montar una escena como siempre». Sus palabras me dolieron, pero no como solían hacerlo. Hacían eco del pasado de cuando me atrevía a hablar, solo para que me callaran. Como cuando tenía 14 años y pregunté por qué Emily había recibido una bicicleta nueva por Navidad y yo un jersey usado y con agujeros. «Deja de quejarte», me dijo Elizabeth con voz gélida. «Emily se lo merece. Tú no». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara, pesado y deliberado, mientras mis ojos recorrían los rostros atónitos que me rodeaban. Las lámparas de araña brillaban en lo alto, las copas de champán resplandecían, pero la habitación parecía asfixiante, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre su pequeño mundo perfecto. Las uñas cuidadas de mi madre se apretaron alrededor de su copa, la mandíbula de mi padre se crispó a pesar de sus mejores esfuerzos por hacerse el muerto, y la petulancia de Emily comenzó a resquebrajarse bajo el peso de todas esas miradas. Daniel todavía parecía haber visto un fantasma, con la mano congelada en el aire como si no pudiera decidir si empujarme hacia afuera o acercarme. Los susurros se hicieron más fuertes, un bajo zumbido de curiosidad e inquietud zumbaba entre la multitud. Los invitados, con sus trajes de diseño y sus brillantes vestidos, se inclinaban, intuyendo que algo grande se estaba gestando. Casi podía oír sus pensamientos. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está aquí? ¿Qué va a pasar? Bien. Deja que se pregunten. Deja que se retuerzan. Había pasado 14 años convirtiendo su rechazo en combustible, y ahora yo era la cerilla lista para encenderlo todo. Di un paso adelante, mis tacones haciendo clic contra el pulido suelo de mármol, el sonido agudo en el silencio que se hacía más espeso. «Tienes razón, Emily», dije, con voz firme, mezclada con el veneno justo para hacerlos estremecerse. «No estaba invitada, pero estoy aquí de todos modos, y créeme, desearás que me hubiera quedado fuera». De pie en ese reluciente salón de baile del Ritz-Carlton, viendo a mi familia retorcerse, no pude evitar sentir cómo los fantasmas del pasado volvían a la carga. No fueron solo sus palabras de esta noche las que encendieron la mecha, sino todo lo que me habían hecho, cada herida que me habían infligido en mi infancia. Y todo llegó a un punto crítico esa gélida noche de diciembre de 2009, 26-4, en la extensa mansión de nuestra familia en Lake Forest, Illinois. Yo tenía 18 años y fue la noche en que no solo me destrozaron, sino que me prendieron fuego y me dejaron ardiendo. Siempre había sido el peso muerto en la casa de los Miller, el niño al que toleraban pero que nunca quisieron. A los 8 años, llegué a casa radiante con una libreta de notas llena de sobresalientes en matemáticas, mi asignatura favorita, lo único que pensé que finalmente podría enorgullecerlos. Mi padre Thomas apenas la miró antes de tirarla sobre el mostrador. «Solo eres decente, Adriana». «Adriana», gruñó, con la voz cargada de decepción. «No lo suficiente, no como Emily». Mi hermana pequeña, que entonces tenía 6 años, había entrado con una B en su examen de ortografía, y él la había levantado en brazos, sonriendo como si hubiera ganado el premio Nobel. «Esa es mi chica», había dicho, mientras yo estaba allí, invisible. Ese mismo año perdí uno de los brazaletes de plata de mi madre, se me cayó en algún lugar del patio trasero durante un juego de persecución. Elizabeth me encerró en mi habitación durante todo un día como castigo, con el rostro frío como el mármol. «Eres descuidada», dijo, «no te mereces cosas bonitas». Mientras tanto, Emily estrelló su nuevo coche teledirigido contra la pared del garaje una semana después, y Thomas se limitó a reírse y a ordenarle que lo reemplazara para la cena. El favoritismo no era sutil, era un martillo que me golpeaban cada vez que tenían la oportunidad. Cuando tenía 12 años, pasaba horas en la cocina tratando de hornear galletas desde cero, con la esperanza de impresionarlos. Eran grumosas, claro, pero estaba orgullosa. Elizabeth echó un vistazo, arrugó la nariz y tiró toda la bandeja a la basura. «Patético», murmuró. Emily, sin embargo, podía garabatear una figura de palo en una servilleta y lo enmarcaban como si fuera Picasso. Cuando llegué al instituto, aprendí a dejar de intentarlo.
a mantener la cabeza gacha y a contar los días hasta que pudiera escapar. Pero esa noche de diciembre de 2009, la huida me encontró de la peor manera posible. Era mi 18º cumpleaños, pero no lo habrías sabido al entrar en ese comedor. Ni tarta, ni velas, solo una cena tensa y silenciosa con nosotros 4 alrededor de una mesa de caoba con capacidad para 20. La araña de luces proyectaba sombras duras. El fuego crepitaba en el hogar y era el único sonido, aparte de la vocecita engreída de Emily. Tenía 16 años, todos rizos saltarines y confianza, presumiendo de la beca que acababa de conseguir para una escuela privada de lujo. Dijeron que soy una líder natural, gorjeo, mientras Thomas asintió como si hubiera curado el cáncer. Me quedé sentada, comiendo con apetito, con el estómago revuelto, no por el hambre, sino por lo que había oído la noche anterior. Había bajado a hurtadillas para beber un vaso de agua cuando oí sus voces que se alejaban del estudio de Thomas, bajas, urgentes, de pánico. La familia de la paciente no puede saberlo. Había siseado. Murió en la mesa, Elizabeth, y es culpa mía. La respuesta de mi madre fue tranquila y calculada. Échale la culpa a la enfermera. Falsifica los registros. Tenemos suficiente dinero para hacer que desaparezca. Me quedé helada, con los pies descalzos entumecidos contra la madera. Mi padre, el célebre cirujano de Gold Coast, había matado a alguien, y lo estaban encubriendo. Todos esos años de mentiras, de hipocresía, cristalizados en ese momento. Ya no podía guardar silencio, así que allí, en la mesa, respiré hondo y solté todo. Sé lo que pasó en la clínica, dije, con la voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para interrumpir la charla de Emily. Una mujer murió y lo están ocultando. ¿Cómo pueden vivir con eso? La sala quedó en silencio, el tipo de silencio que te oprime el pecho. El tenedor de Thomas cayó con estrépito en su plato y su rostro se puso rojo. ¿Qué demonios acabas de decir?, rugió, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas de vino tintinearon. ¿Te atreves a hablarme así, pedazo de basura? Elizabeth entrecerró los ojos y frunció los labios. No tienes derecho a juzgarnos, dijo con voz gélida. Emily se reclinó en la silla con una sonrisa burlona. Oh, esto es oro. Espera que le cuente a todo el mundo en la universidad lo chiflada que estás. Debería haberme callado, pero no pude. Sois unos monstruos, dije, ahora más alto, con las manos temblorosas. Todos vosotros. Fue entonces cuando se fue al infierno. Thomas se puso de pie tambaleándose, entró en su estudio y volvió con una pila de papeles. Expedientes falsos, me di cuenta más tarde. ¿Quieres arruinarme?, gritó, arrojándolos a la chimenea. Primero lo quemaré todo. Cogió una botella de Borbón de la repisa de la chimenea y la roció sobre las brasas, pero le temblaban las manos y se derramó demasiado licor. Las llamas rugieron, salvajes y hambrientas, y prendieron la alfombra y las cortinas. El humo se elevaba, espeso y asfixiante. Me lancé hacia adelante, agarrando una manta para sofocarlo, tosiendo mientras el calor me abrasaba la cara. ¡Para!, grité, pero Tomás me empujó con fuerza, lo suficiente como para que tropezara hacia atrás, rozándome la mano con el fuego. El dolor me atravesó, un grito al rojo vivo que apenas oí por encima del crepitar. Elizabeth me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta principal a través de la niebla. «Tú has hecho esto», gruñó, clavándome las uñas en la piel. «Tú eres el problema, siempre lo has sido. Vete». Me arrojó al porche y el frío de diciembre me golpeó como un puño. Emily asomó la cabeza y sonrió a través del humo. «Buena suerte, perdedora», susurró justo antes de que la puerta se cerrara de golpe. Me quedé allí, temblando con mi jersey fino, los copos de nieve picándome las mejillas, mi mano quemada latiendo bajo el tenue resplandor de las farolas. La mansión se alzaba detrás de mí, un monstruo que se tragaba la única vida que había conocido. Las sirenas aullaban en la distancia. Los vecinos debían de haber llamado a los bomberos, pero no esperé. Me di la vuelta. El escozor de su traición se mezclaba con el dolor en mi palma y me juré a mí misma, algún día haré que paguen. Cada insulto, cada empujón, cada mentira, lo sentirían todo. Esa noche tropecé con la nieve hasta Southside, desplomándome cerca de un restaurante grasiento. Una cocinera llamada Rosa me encontró, sus ojos agudos se suavizaron cuando vio mi mano llena de ampollas. «No vas a dormir aquí fuera, chico», dijo, lanzándome un abrigo y una escoba. «Gánate el sustento». No era mucho, pero era un comienzo, la primera brasa del fuego que encendería para volver a levantarme. Después de esa noche en la nieve, con el hedor a humo aún pegado a mi ropa y la quemadura en mi mano latiendo como un latido, no solo sobreviví, sino que reconstruí. Los 14 años que siguieron no fueron cuestión de suerte o casualidad. Fueron una rutina lenta y deliberada. Una partida de ajedrez que jugué en la oscuridad, pieza a pieza, hasta que obtuve todo el poder. De pie en ese salón de baile ahora, viendo cómo los rostros de mi familia se retuercen de inquietud,
pude sentir el peso de cada movimiento que hice para llegar hasta aquí. No era una venganza nacida de la rabia, sino fría, calculada y más afilada que cualquier cuchilla que me hubieran dirigido. Todo empezó en el Southside de Chicago, en la trastienda del restaurante de Rosa, donde barría el suelo y fregaba sartenes para ganar unos $1 y una cama en el almacén. Aquella primera noche me había pillado temblando junto al contenedor, con la mano envuelta en un trapo, y en lugar de llamar a la policía, me había dado una escoba. «Si quieres comer, trabaja», me dijo con voz ruda pero amable. Lo acepté, cada turno, cada centavo, y me abrí camino hacia arriba. A los 19 años, había ahorrado lo suficiente para matricularme en un centro de enseñanza superior y luego conseguí una beca para la Universidad de Illinois. Allí conocí a Michael, un larguirucho estudiante de ingeniería con una sonrisa tranquila y una mente para los números. Hicimos buenas migas durante las sesiones de estudio nocturnas y, años más tarde, me ayudó a convertir una idea a medio hacer en Miller Well Nutrition, una empresa que empezó en un apartamento pequeño y se convirtió en un imperio multimillonario. Pero incluso cuando construí algo que nunca hubieran imaginado que pudiera hacer, el pasado me carcomía. Un recordatorio constante de por qué no podía parar. Siempre se habían asegurado de que supiera cuál era mi lugar. Tenía 15 años cuando conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería, con el que juntaba dinero para los libros de texto que necesitaba para la escuela. Me tragué mi orgullo y le pedí a mi madre, Elizabeth, $50 para cubrir el resto. «¿Crees que soy un banco?», me espetó por teléfono, con voz llena de desdén. «Tenemos que pagar la matrícula de Emily, ella es la que tiene futuro». Mientras tanto, habían desembolsado miles para que Emily asistiera a una lujosa academia privada, con clases de equitación y un tutor personal. Colgué, compré los libros con mi último sueldo y me prometí a mí mismo que nunca volvería a pedirles nada. Esa promesa se convirtió en un plan. En 2015, 2082, a los 22 años, ya no era solo un universitario arruinado, sino un depredador en ciernes. Contraté a un investigador privado llamado Jack, un ex policía canoso con un don para desenterrar trapos sucios. «Sigue a Thomas y Emily», le dije, entregándole mis escasos ahorros. «Quiero todo, cada mentira, cada secreto». Jack no hizo preguntas. Solo asintió y se puso a trabajar. A lo largo de los años, me proporcionó una constante lluvia de pruebas. Correos electrónicos del personal de la clínica de Thomas que insinuaban libros amañados, fotos de Emily suspendiendo la carrera de medicina tras copiar en los exámenes, incluso una grabación de ella riéndose mientras bebía sobre cómo había engañado a todo el mundo, haciéndoles creer que era médico. Lo guardé todo, cada archivo, cada susurro, en un disco duro cerrado con llave en mi escritorio, construyendo mi arsenal con la paciencia de un francotirador. También me volví creativo. En 2017, me hice pasar por periodista independiente y llamé a la recepción de la clínica con un nombre falso y una voz melosa. «Solo estoy haciendo un artículo sobre el éxito del Dr. Miller», decía, a la espera de que me contaran más detalles. La recepcionista, ansiosa por impresionarme, dejó escapar lo ocupado que estaba Thomas con proyectos especiales de facturación, código, como confirmé más tarde, para el fraude al seguro. Cada fragmento iba a parar a mi colección, un mosaico de su corrupción que desvelaría en el momento oportuno. No tenía prisa, lo estaba esculpiendo. Entonces llegó 2018, in punto, de inflexión que no había visto venir. Me hice una comprobación de crédito, algo habitual en los negocios, y descubrí que mi número de la Seguridad Social estaba vinculado a declaraciones de impuestos que nunca había hecho. Me golpeó como un puñetazo. Thomas y Elizabeth habían estado usando mi identidad para ocultar ingresos al IRS, canalizando su dinero sucio a través de una versión fantasma de mí. Podría haberlos demandado en ese mismo momento, llevarlos a los tribunales y verlos retorcerse. Pero no lo hice. Esperé. Profundicé más, seguí el rastro de papeles y descubrí que la clínica estaba perdiendo dinero en efectivo, sobrecargada, sostenida por inversores turbios. Fue entonces cuando me puse a pensar. A través de una empresa fantasma que creé con la ayuda de Michael, empecé a comprar las acciones de esos inversores, en silencio, a lo largo de los años. En 2024, en Dotte, era propietaria del 60% del lugar que ellos creían que era su reino. No tenían ni idea. El combustible de todo esto no era solo la ira, sino el recuerdo. A los 20 años, desesperada y ahogada en préstamos estudiantiles, les había escrito una carta. «Estoy en apuros», garabateé, con el orgullo por los suelos. «¿Puedes ayudarme? Solo esta vez». La respuesta llegó una semana después, una nota seca de Elizabeth.
Tú elegiste este camino. Afróntalo. La arrugué con los ojos llorosos y la pegué en la pared como recordatorio. Luego, en 2020, en el Multitud, me encontré con Thomas en una conferencia médica en el centro de Chicago. Yo estaba allí presentando Miller-Well a posibles socios, con mi credencial de identificación orgullosamente prendida a mi blazer. Al principio no me reconoció, solo era otra cara en la multitud. Cuando me presenté, Adriana Miller, directora ejecutiva, sonrió con aire socarrón. Sus ojos me escudriñaron como si fuera una broma. ¿Una chica como tú dirigiendo una empresa? Se rió entre dientes. ¿Qué será lo próximo? Que vuelen los cerdos. Le devolví la sonrisa, con los labios apretados, y no dije nada. Por dentro, estaba grabando sus palabras en piedra, otro ladrillo en el muro de mi determinación. Se arrepentiría de esa risa. Para 2025. Punto coma. Estaba lista. La memoria USB de mi bolso lo contenía todo. Los correos electrónicos fraudulentos de Thomas, las jactancias incriminatorias de Emily, los registros fiscales que los vinculaban a mí. Había pasado noches mirándola, mis dedos recorriendo la tenue cicatriz de mi mano, cortesía de aquel incendio de hace 14 años. En aquel entonces me llamaban inútil, débil, una carga que no veían la hora de deshacerse de mí. Ahora, esa cicatriz era una insignia, una marca de cada vez que había convertido su crueldad en acero. No solo quería que cayeran, quería que me vieran de pie sobre los escombros, la hija que habían subestimado, más aguda y fuerte de lo que ellos jamás serían. Michael también lo vio en mí. Das miedo cuando estás así, me dijo una noche mientras me veía absorta en el último informe de Jack. Fría como el hielo. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Me hicieron así, dije simplemente. Y ahora lo van a sentir. El aire en el salón de baile del Ritz-Carlton estaba cargado de expectación, un polvorín que había encendido con mi sola presencia. Me quedé allí, con la memoria USB en la mano como un arma cargada, y vi cómo la pequeña sonrisa de satisfacción de Emily se convertía en algo más feo. «Eres patética, Adriana, señora Chiñola», dijo con desdén, su voz cortando el murmullo de la multitud, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Siempre celosa, siempre intentando arruinar mi vida. Sus palabras fueron un golpe bajo, destinadas a herir, pero había oído cosas peores de ella a lo largo de los años. No me inmuté, en cambio levanté una ceja, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para ponerla nerviosa. ¿Celos?, dije en tono bajo afilado como una cuchilla. ¿De un médico falso? ¿O de una familia que no podía esperar a sacarme de sus zapatos? Antes de que pudiera replicar, le lancé el USB a Daniel, su hábil prometido, que lo cogió con el ceño fruncido. «Adelante», dije, señalando el portátil del DJ conectado a la enorme pantalla que tenía detrás. «Conéctalo, a ver qué es qué». Apretó la mandíbula, pero la curiosidad, o quizá la sospecha, pudo más. Lo enchufó al puerto y la sala se oscureció cuando la pantalla cobró vida. Primero apareció el expediente académico de Emily, F tras F, con una deslumbrante notificación de expulsión estampada en él. Se oyeron jadeos entre la multitud, seguidos de la voz de un hombre que gritaba desde el fondo: «¿No es médico?». Luego llegaron los correos electrónicos, el descuidado rastro de fraude al seguro de Thomas, facturas infladas con pacientes fantasmas. Y finalmente, el colmo. Un clip de audio borroso de Emily, riéndose entre cócteles, con la voz entrecortada. «Todos creen que soy una cirujana genial. Tontos». El rostro de Daniel pasó de pálido a furioso en segundos. «¡Me mentiste!», rugió, arrancándose el anillo de compromiso del dedo y arrojándolo al suelo. El anillo resbaló por el mármol con un tintineo patético, y Emily se abalanzó sobre el portátil, gritando: «¡Apágalo!». Michael, mi marido, se interpuso frente a ella, tranquilo pero inamovible, bloqueando su camino con su corpulenta figura. «Ni hablar», dijo con voz firme. Entonces me vino un recuerdo. Yo, a los 10 años, sollozando en nuestra vieja cocina, rogándole a Elizabeth que no me comparara con las notas perfectas de Emily, con su sonrisa perfecta. Me había dado una fuerte bofetada en la cara, su anillo me había dejado un cardenal. «No vales la pena compararte», me había susurrado. Ahora, viendo cómo Emily se desmoronaba, ese escozor se sentía como un eco lejano que yo había convertido en poder. La sala estalló. Los invitados con sus smokines y vestidos de noche se acercaron, sus susurros se convirtieron en un rugido. Harold Grayson, un tipo corpulento con una barba canosa, presidente de un gran conglomerado sanitario de Chicago, se abrió paso entre la multitud con el rostro enrojecido por la rabia. Apuntó con el dedo a Thomas,
que estaba allí de pie como un ciervo ante los faros de un coche. Invertí millones en tu clínica porque juraste que era legal. Harold gritó, con su voz resonando sobre el caos. ¿Así es como me pagas, con un fraude y una hija falsa? La multitud se alimentó de ello, la gente gritaba ¡qué vergüenza! Y llamada a la policía. Algunos sacaron teléfonos y grabaron el colapso, imágenes que ya estaban destinadas a las redes sociales. Vio una mujer con un vestido de lentejuelas abrirse paso a codazos hacia el frente, murmurando «esto es mejor que un reality show», mientras pulsaba a grabar. Di un paso adelante y levanté la voz para que se oyera por encima del ruido. «Eso no es todo», dije, fría y deliberadamente, mirando a Thomas a los ojos. «El IRS está investigando tus libros ahora mismo. Deberían estar en tu oficina por la mañana. Ah, y encontrarán algo interesante. Mi número de la Seguridad Social, que usaste para evadir impuestos durante años mientras me dejabas pudrirme». Elizabeth se quedó de piedra, su compostura se resquebrajó y una fuerte inhalación escapó de sus labios. Thomas tartamudeó. Eso no es... Pero no le dejé terminar. Me incliné hacia él, con una sonrisa helada, y solté la bomba que había estado guardando. Una cosa más que olvidé mencionar. En los últimos años he estado comprando acciones de tu preciosa clínica, el 60% para ser exactos, a través de una empresa fantasma. Ahora es mía. No solo estás arruinado, estás en la ruina. Las palabras golpearon como un mazo. Las piernas de Thomas se doblaron y se desplomó en una silla, con las manos agarrándose el pecho como si fuera a desplomarse allí mismo. Elizabeth soltó un grito crudo y desquiciado. «No puedes hacer esto». Sus uñas perfectamente cuidadas arañaban el aire como si pudiera destrozar la verdad. Me enfrenté a su mirada sin inmutarme. «Ya lo he hecho», dije, con mi voz como una hoja silenciosa deslizándose entre sus costillas. La multitud enloqueció. Gritos, jadeos, algunos aplausos dispersos como si esto fuera una actuación retorcida. Vi a un tipo con pajarita que negaba con la cabeza, murmurando, «¿Es suya?». La leche, mientras su cita filmaba el desplome de Thomas con una sonrisa. Luego llegó el golpe final. Un hombre delgado con un traje arrugado se adelantó. El Dr. Patel, un pez gordo del Northwestern Memorial Hospital, donde supuestamente Emily había hecho prácticas. «Thomas», ladró, con un acento cargado de furia. «Juraste que estaba certificada por la Junta». «Yo respondí por ella». Thomas levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados, desesperado. «¡Ella no es mi hija!», gritó señalándome como si fuera un demonio al que podía desterrar. «Adriana no significa nada para mí». La habitación se quedó inmóvil durante una fracción de segundo, con sus palabras flotando en el aire, patéticas y vacías. Me reí, un sonido real y agudo que resonó en las lámparas de araña. «Bien», dije acercándome, con mis tacones haciendo clic como una cuenta atrás. «Porque prefiero morir antes que ser hija de un fracasado como tú». Entonces irrumpió la seguridad, con sus radios crepitando, abriéndose paso entre el caos hasta el frente. Daniel ya se había ido empujando a los invitados hacia la salida, con la chaqueta del esmoquín ondeando como una bandera de rendición. Emily se arrodilló, con su vestido inmaculado arrugado a su alrededor, y lágrimas con rastros de rímel dibujando líneas en su rostro. «Por favor, Adriana», sollozó, extendiendo la mano hacia mí, pero di un paso atrás, fuera de su alcance. La multitud se arremolinó. Algunos gritaban, otros reían, otros simplemente miraban boquiabiertos, mientras la perfecta fachada de Miller se hacía añicos en un millón de pedazos irregulares. Yo estaba allí, en el centro del escenario, con el aire zumbando por su caída. Harold seguía despotricando, prometiendo demandas. El Dr. Patel estaba al teléfono, probablemente llamando a sus abogados, y los invitados seguían filmando, sus flashes cegadores. Lo había planeado durante años. Cada movimiento era un hilo de una red que había tejido para atraparlos. El salón de baile era una zona de guerra a mis espaldas. Los sollozos de Emily hacían eco en el mármol. Thomas y Elizabeth flanqueados por seguridad como reyes caídos que son arrastrados de su trono. Me quedé allí, justo fuera del caos, con las puertas doradas del Ritz-Carlton cerrándose con un fuerte estruendo. El rostro de mi hermana, manchado de rímel, se retorció cuando me alcanzó por última vez, con la voz quebrada. «Adriana, Adriana, por favor», suplicó, con las manos temblorosas en los pliegues de su vestido arruinado. La miré, con la expresión inexpresiva, y dejé que las palabras se deslizaran por mi lengua como hielo. «Por favor», como cuando me suplicabas cuando me veías llamarme basura toda mi vida. Ella se estremeció, sus lágrimas se acumularon en el suelo, pero yo no sentí nada, ni lástima, ni ira. Solo una calma tranquila e inquebrantable. Me di la vuelta, la fresca noche de Chicago envolviéndome como un amigo perdido hace mucho tiempo. El viento azotaba Michigan Avenue,
tirando de mi vestido, llevando el leve zumbido del tráfico y el lejano aullido de las sirenas. Todavía podía ver la figura arrugada de Emily en mi mente, pero otra imagen apareció, yo a los 12 años, de pie en nuestra cocina de Lake Forest, con las manos llenas de harina temblando mientras le ofrecía a mi madre un plato de galletas caseras. No eran perfectas, pero eran mías. Elizabeth apenas las había mirado antes de tirarlas a la basura. «¡Qué vergüenza!», murmuró, volviendo a su vino. Una semana después, Emily había presentado un bulto de masa torcido que había llamado muffin, y Thomas le había dado una palmada en la espalda, radiante. «Mira a nuestra pequeña chef», se había jactado. Dejé de hornear después de eso. Dejé de intentar ganarme su aprobación. Ahora, al verlos desmoronarse, me di cuenta de que ya no lo necesitaba, ni entonces ni nunca. El peso de esa verdad se apoderó de mí, pesado pero liberador. Metí la mano en el bolso y mis dedos rozaron un trozo de papel doblado en el que había escrito algo ese mismo día. Lo saqué y lo acaricié entre mis manos. Las palabras eran sencillas, escritas con mi letra firme y pausada. «Perdono, no por ti, sino por mí, para poder dejar de llevar tu veneno». No era una disculpa ni una ofrenda de paz. Era una declaración, una línea trazada en la arena. Me acerqué a uno de los guardias de seguridad, un tipo corpulento con el pelo rapado y una mirada cansada, y le metí la nota en la palma de la mano. «Asegúrate de que Elizabeth Miller reciba esto», dije con voz firme pero tranquila. Asintió, se lo guardó en el bolsillo y me alejé sin mirar atrás. Esa nota no era para que se sintieran mejor, era mi acto final de dejar ir, de deshacerme de las últimas cadenas que habían envuelto mi corazón. Michael estaba esperando junto a la acera, su abrigo oscuro se confundía con las sombras, con la mano extendida. No dijo mucho, solo me miró con esos ojos marrones y firmes que me habían visto a través de todas las tormentas. «¿Has terminado?», preguntó, con una leve sonrisa en los labios. Tomé su mano, sintiendo el calor de su agarre ahuyentar el frío de la noche, y solté una pequeña y genuina risa, la primera que había sentido en horas. «Sí», dije, asintiendo, «hecho. ¿Quieres un poco de tarta?». Su sonrisa se ensanchó y me apretó los dedos. «Pensé que nunca me lo pedirías». Comenzamos a caminar por la calle, dejando atrás la resplandeciente fachada del Ritz-Carlton, el anillo de compromiso que Daniel había arrojado brillando en el suelo del salón de baile como una reliquia olvidada de su colapso. Mi teléfono vibró en mi bolso mientras caminábamos, y lo saqué mirando la pantalla. Un mensaje de Jack, mi investigador privado. «El IRS ha llegado a la clínica hace una hora. Están fritos». Sonreí, con el pulgar sobre el botón de borrar antes de deslizarlo. No hacía falta responder. Jack sabía que había ganado. Volví a meter el teléfono en el bolso, cortando el último vínculo con aquel desastre. La ciudad se extendía a nuestro alrededor, con sus luces centelleando en la oscuridad. El horizonte una silueta dentada que había llegado a amar. Chicago había sido mi crisol, el lugar que me quebró y me hizo más fuerte. Ahora, era mi hogar, no el de ellos. Nos detuvimos en una pequeña panadería a unas pocas cuadras, un local pequeño con ventanas empañadas y un dulce aroma a azúcar que se desprendía. En el interior, el mostrador estaba lleno de pasteles, croissants, eclairs, un pastel de chocolate que parecía un pecado en un plato. Lo señalé y Michael pidió 2 porciones, con voz tranquila, como si fuera una noche más. Nos sentamos junto a la ventana, con el frío cristal contra mi hombro, y di un bocado, dejando que la riqueza se derritiera en mi lengua. Sin embargo, no se trataba del pastel, sino de la tranquilidad, de la paz de estar aquí sentada con alguien que nunca me había pedido que diera la talla. Por primera vez en años, no estaba peleando, no estaba tramando nada. Simplemente era yo. La cicatriz de mi mano captó la luz cuando dejé el tenedor. Una línea fina y pálida grabada en mi piel. Ya no me dolía, físicamente, pero había sido una compañera constante, una testigo silenciosa de todo lo que había soportado. Solía cubrirla con maquillaje, avergonzada de la historia que contaba. Ahora, la dejo ver, una marca de supervivencia, de fuerza que forjé en la oscuridad. Allí fuera, bajo el cielo de Chicago, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo la emoción de verlos desmoronarse, sino una liberación más profunda. No había hecho esto para demostrar que estaban equivocados. Lo había hecho para liberarme. Sus mentiras, su crueldad, su mundo, ya no me poseían. Mientras Michael y yo terminábamos nuestro pastel, la ciudad zumbaba a nuestro alrededor, viva e indiferente a los escombros que había dejado atrás. Me recosté en la silla, el peso de décadas se me quitó de los hombros y respiré, realmente respiré, por primera vez. La libertad no era la venganza, aunque eso había sido dulce. Era esto,
saber que había atravesado su fuego y salido ileso, no porque los hubiera vencido, sino porque los había superado. Así que aquí va mi pregunta para ti, quien quiera que esté leyendo esto. ¿Qué harías si las personas que te quebraron estuvieran paradas justo frente a ti, rogando por misericordia? ¿Se la darías, los dejarías salir del apuro o te alejarías, como hice yo, y construirías algo que nunca pudieran tocar? Me encantaría escuchar tus pensamientos, porque las historias como la mía no terminan. Resuenan. Cuéntame la tuya.